La Mancha húmeda. Excursión ornitológica a una serie de humedales manchegos, Laguna de la Veguilla de Alcázar de San Juan, Laguna del pueblo de Pedro Muñoz y Laguna de Manjabacas. Destacan las especies acuáticas como los flamencos, la malvasía cabeciblanca y la pagaza piconegra. Además, visitaremos lugares cervantinos como Tembleque y Pedro Muñoz. Salida puntual desde Moncloa, con una temperatura agradable, hacia el interior peninsular. Después de una hora en carretera, primera parada, Tembleque, villa de origen carpetano, más tarde romano, luego visigodo, musulmán y finalmente cristiano. Bajamos y pronto percibimos que todo el entorno está impregnado por el Quijote. Por aquí pasa la ruta cervantina, destacando las imponentes casas solariegas de una planta de piedra y ladrillo con sus balcones pintorescos. Nos recibieron los reclamos incesantes de los cernícalos primillas, que sobrevolaban la torre de la iglesia. Eran los primeros avistamientos del año. La iglesia Nuestra Señora de la Asunción es una iglesia gótica renacentista, uno de los monumentos más destacables, recientemente declarado bien de interés cultural. Fue el cardenal Cisneros el impulsor de su construcción en el siglo XVI. Tiene planta de cruz latina, una sola nave de altura considerable y cabecera poligonal. La fábrica es de sillería con poderosos contrafuertes en el exterior. La portada principal, de marcado carácter gótico, cuenta con arcos carpaneles. La portada lateral, situada en el costado norte, data del siglo XVII. Elemento muy destacable del templo es su torre. Presenta 3 cuerpos superpuestos. Corona la torre un antepecho de balaustres y pináculos. Seguimos callejeando hacia la Plaza Mayor, símbolo e icono de Tembleque, orgullo de sus habitantes. Bien de interés cultural desde 1973. Monumentos de gran importancia en estas tierras. Plaza Mayor 1653, edificación típicamente manchega de planta cuadrangular, con pórtico de columna de granito y corredores en su planta superior con soportes y ornamentación realizada en madera. En uno de sus lados está el ayuntamiento, construido en 1654. El acceso principal está cubierto por 2 torrecillas a 4 aguas. En una ventana posada, una golondrina común. Otras en vuelo continuaban con sus cantos penetrantes y ruidosos. Y cruzando la plaza nos encontramos con la ermita de Veracruz, segunda mitad del siglo XVIII, con una arquitectura ortogonal muy singular y atípica en la zona. Los antecedentes más remotos pueden encontrarse en el románico del siglo XII, como las iglesias de Unati, Navarra y de Veracruz, Segovia. Tembleque, parte de su territorio municipal es zona esteparia de la Mancha húmeda dentro del Cepa. Abandonamos las tierras de Tembleque, que comunican las últimas estribaciones de los montes de Toledo con las inmensas llanuras de la Mancha. Nos sumergimos en Alcázar de San Juan, tradición cervantina fruto de su reivindicación como cuna de Miguel de Cervantes. Divisamos un paisaje monótono de cultivos dominados sobre una llanura rojiza. Al fondo aparecen varios molinos de viento, coronando el cerro de San Antonio, como torre vigías. Los molinos de viento de Alcázar de San Juan, Rocinante, Fierabrás, Dulcinea y Barcelona son ingenios mecánicos utilizados para moler el grano y obtener la harina gracias al aprovechamiento de la energía del viento. Se realizaban en épocas muy concretas del año, tras la cosecha. Hoy se conservan 4 de los 19 molinos de viento y 2 de agua que llegó a tener la ciudad. Ya dentro del complejo lagunar, 3 lagunas integran una reserva natural de 695 hectáreas pertenecientes a la Mancha húmeda, pobladas de especies únicas en el mundo que hacen del complejo lagunar de Alcázar de San Juan de la Veguilla, la Laguna de la Veguilla, un lugar fascinante para ser visitado. De carácter estacional y salino, las lagunas tienen su origen en el cegamiento a trechos de cauces de antiguos ríos, debido a la escasa pendiente del terreno durante el Mioceno. Aún quedan restos visibles de estos paleocalces, en forma de rañas y cantos rodados, entre el río Guiguela y la laguna de las Yeguas. La salinidad del terreno y la forma que reciben agua van a determinar la existencia de 3 lagunas diferentes entre sí. Nosotros solamente visitamos la Laguna de la Veguilla, un paraje recuperado que ha pasado de ser un vertedero durante más de medio siglo a convertirse en uno de los humedales manchegos donde más especies de aves podemos observar a lo largo del año. Recibe un aporte de agua depurada procedente de la estación depuradora, lo que permite
que el paraje tenga agua prácticamente todo el año, y con ello la presencia de aves sea permanente. El pato colorado dulce permite. Ya dentro del complejo lagunar, el panorama mostraba una gran variedad de aves, desde residentes, en paso, invernantes e incluso las estivales. Varios aguiluchos laguneros machos se mostraban con vuelos rasantes sobre los carrizos, subían ligeramente y caían en la vertical a cámara lenta. En el interior de la laguna, una malvasía cabezblanca, un pato buceador con una cola larga y afilada y una voluminosa cabeza rematada por un robusto y arrumbado pico. En España estuvo a punto de desaparecer en la década de los años 70 del pasado siglo. Cerca de una isleta, recién llegada de África, una cerceta carretona. Es un individuo macho, envuelto en su propio plumaje. En la cabeza destaca una ancha y larga lista ocular blanca, a modo de ceja. Inmóvil, parecía cansado de su larga migración. A su lado, moviéndose continuamente, un grupo numeroso de patos cuchara, emparejados pero sin perder nunca de vista el grupo. El pico es un inconfundible, tanto en el macho como en la hembra. En una orilla, varios ejemplares de calamón común. Sorprende verlos tan fácil. La destrucción de muchos humedales y la presión cinegética condujeron a una situación muy delicada al calamón común, el más grande y espectacular de los rápidos europeos. Actualmente, y gracias en parte a la protección dispensada a nuestros humedales y a exitosos programas de reintroducción, así como una sorprendente capacidad de colonización, el llamativo calamón ha consolidado de manera segura sus poblaciones. Por todos lados se movían pájaros. Un zampullín común, nadando y sumergiéndose en busca de una presa. O la lavandera boyera, luciendo su color amarillo, por una zona limosa en busca de insectos. O finalmente la agachadiza común, perforando el fondo con su largo pico, levantando lo más mínimo la cabeza. Nos desplazamos de Alcázar de San Juan a Pedro Muñoz. En medio del camino aparecen una serie de molinos de viento, de campos de cristala. Me viene a la cabeza un fragmento del Quijote cuando los vio, dijo a su amigo Sancho Panza. ¿Dónde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida? ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Quítate, si tienes miedo. Dio de espuelas a su caballo rocinante y diciendo en voz alta, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Ya en Pedro Muñoz, municipio que limita las provincias de Cuenca y Toledo, nos adentramos en el complejo lagunar de Pedro Muñoz Mota del Cuervo. Una de las razones para acercarse al pueblo es la iglesia de San Pedro, que sustituye a otra más antigua, y la arquitectura urbana tradicional ejemplificada en varias casas de la localidad. La iglesia de San Pedro fue levantada entre los siglos XVII y XVIII, aprovechando los materiales de la anterior, destacando su planta de cruz latina de una sola nave, cubierta por una bóveda de medio cañón, tejada a dos aguas y un ábside cuadrangular. La torre campanario se remata por balaustrada de piedra mal reparada en 1928. Seguimos recorriendo las calles del pueblo. Entre las casas más antiguas suelen tener un gran tamaño y estar hechas con base de mampostería y tapial de tierra, repartidas en dos alturas y con fachadas bastante simétricas en lo que a la distribución de ventanas se refiere. Ejemplo de estas casas es la de Paca, con portada rematada por escudo y vanos simétricos con rejas de forja. En el interior, con zaguán, patio y corral, este con 8 columnas dóricas de piedra y galería superior abiertas con pilares, viguería y barandilla de madera. En la portada figura la fecha de 1761 del antiguo ayuntamiento, edificado en el primer cuarto de siglo. Queda la torre, de aspecto neomudéjar. El actual es de 1946. Nos acercamos a los observatorios de la laguna del pueblo, de Pedro Muñoz. Allí observamos una gran cantidad de gaviotas, reidoras y alguna cabecinegra, además de aves residentes, como el tarro blanco, la cigüeñola y algunos que han pasado el invierno, como el archibebe común.
Ya nos dirigimos al último punto de la ruta de hoy, la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Manjabacas. Está formado por 4 lagunas: Manjabacas, Sánchez Gómez y la de Silla en el término municipal de Mota del Cuervo, Cuenca, y la laguna de Alcaozo en Pedro Muñoz, Ciudad Real. La avifauna ligada a Manjabacas es el valor más importante de la misma, que tanto en épocas de invernada, paso o nidificación confiere a la laguna una importancia de carácter internacional. La importancia de las lagunas es la de servir de punto de conexión entre los dominios ecológicos europeos y norteafricanos en la migración de aves. Dentro de la fauna son importantes las poblaciones de aves acuáticas concentradas en la laguna de Manjabacas, de forma que las otras 3 presentan menos interés al ser muy pocas las ocasiones en las que ofrecen zonas inundadas que puedan ser aprovechadas por estas especies. En los años donde la pluviometría es abundante, máximas poblaciones pueden superar 40.000 aves, como ocurrió en 1997. La laguna de Manjabacas destaca por las observaciones esporádicas de especies como el andarríos, otras como las zanjudas filtradoras, espátulas y los flamencos. Aquí en Manjabacas el flamenco tiene poblaciones de en torno a 2.000 flamencos nidificantes. El flamenco deriva de 2 términos árabes, que son felak mengus, campesino errante. Exhibe dimorfismo sexual, ya que las hembras son más pequeñas que los machos. Tienen un pico negro, que les permite alimentarse de una variedad de organismos, larvas, plancton, peces pequeños y otros. El color rosa de sus cuerpos proviene de los crustáceos que consumen. Cuando estos escasean pierden la pigmentación y sus plumas se vuelven blancas. Sus hábitats, como hemos comentado, son lagunas costeras de baja profundidad y agua salada, marismas, salinas, estuarios, aguas costeras y lagos alcalinos, pero en ocasiones se le ven zonas de tratamiento de aguas residuales. En contraste, es muy raro ver individuos de cuerpos de agua dulce. Se comunican vocalmente con un tipo de sonido similar al que hacen los gansos. Viven en colonias muy grandes, por lo que estos sonidos son fundamentales para comunicarse. También usa formas no verbales para relacionarse con los demás. El flamenco es excepcionalmente social. Vuela con grandes bandadas y anida en grandes grupos, de modo que forman colonias de 20.000 o 200.000 parejas. Aquí en la laguna de Manjabacas hay 2.000 censados. Fuera de temporada de cría, vuelan bandadas de 100 o más individuos. En cuanto a la reproducción, tiene un periodo de reproducción que varía según la región geográfica en donde vive. Tiene una época de cría que abarca de marzo a junio. La madurez sexual es alcanzada siempre después de los 3 primeros años de vida, pero por lo regular ningún individuo comienza a reproducirse sino hasta que tiene entre 5 y 10 años de edad. Los machos suelen cortejar juntos a las hembras. Para ello ejecuta una exhibición de movimientos que llaman la atención de las hembras. Puede mover el cuello, girar la cabeza y asearse entre sí. Pese a este favorable estado de conservación, es vulnerable a las perturbaciones en su hábitat, ocasionados por el ser humano, como la contaminación, su captura y la presencia de plomo en el agua, y la arena que puede producir el envenenamiento. Una vez disfrutado de los flamencos, nos dirigimos a un carrizal denso, situado en la otra punta de la laguna. Era un lugar idóneo para ver entrar aves al dormidero. Caminamos despacio con la amenaza de lluvia en cualquier momento. El reflejo de la luz sobre la laguna te hipnotizaba por sus bellos colores turquesa y grises cenizos. La mente fluía bajo esa influencia mágica y se ofrecía una buena charla sobre lo humano y lo divino con algún compañero. Cruzamos la pista de tierra con algún local y sus perros, desgraciadamente. Nos adentramos por un puente de madera que crujía cada vez que pisabas un tablón. Entrado en este entramado, llegamos a una caseta de anillamiento. Ponía que estudiaban la población de los bigatudos. Era el objetivo último de la jornada. Sin embargo, unas gotas de agua desde un cielo cada vez más negro dieron la voz de alarma en algunos de los compañeros. De vuelta, nos sorprendieron un buen bando de golondrinas comunes con aviones zapadores, peinando un arroyo ciego que desembocaba a la laguna. Increíble. Los sucesivos vuelos incluso muy cerca de nuestras cabezas. Nuestro guía nos instó a regresar. Con su habitual semblante, muy diplomático, ya de vuelta en el autocar, con una puesta de sol muy bonita, empecé a cavilar. Se han pasado más de 400 años de la historia del Quijote y ha permanecido el amor apasionado, casi alocado, de don Alonso Quijano por Dulcinea.
Ojalá pasen otros 400 años y perduren los humedales manchegos, pero sobre todo el amor de los seres humanos por la naturaleza y sus aves. Hasta la siguiente excursión. ¡Adiós!